Hola y bienvenidos una vez más a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad para que conozcamos mejor a sus profesores y profesoras, investigadores, grupos de investigación y, bueno, y todos los centros de la propia universidad. Los que nos vais siguiendo en esta serie sabéis que, bueno, que queremos ir conociendo todos los resquicios del saber y vamos preguntando en todas las materias del conocimiento que desde la universidad se tratan. Hoy vamos a hablar de una cosa pues, que está muy de moda, ¿no? Que es al final de la ciencia y de su historia, ¿no? Y para eso hemos llamado pues, posiblemente una de las personas pues, mejor preparadas en España y que tenemos la suerte que sea uno de nuestros catedráticos, ya emérito, como es el profesor José Manuel Sánchez Ron. ¿Qué tal, José Manuel? Bien, aquí ya, como todos, pues un poco enclaustrado, pero no demasiado. Muy bien, José Manuel, permíteme un minuto para que te presente a nuestra audiencia, porque yo creo que, bueno, que es importante que quien no te conozca, pues que sepa con quién estamos hablando, ¿no? Como dicen aquellos. Pues es catedrático de emérito de Historia de la Ciencia del Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid y el doctor Sánchez Ron, pues bueno, es miembro desde el año 2003 de la Real Academia Española y desde el año 2016 ocupa el cargo de vicedirector de la RAE. Asimismo, en el año 2006, desde entonces académico correspondiente de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, y igualmente desde ese 2006 desde la Academia Internacional de la Historia de las Ciencias de París en Francia. Es autor de más de 400 publicaciones y entre ellas pues, están sus 45 libros publicados y que yo me reconozco uno de los lectores, no de los 45, pero de muchos de ellos porque realmente es una... Bueno, el que no lo haya leído y le guste el tema de la ciencia, pues tiene que ser un fijo en las librerías y en las bibliotecas de todos nosotros. Pues hoy te hemos llamado fundamentalmente para preguntarte por lo que tú eres un especialista, ¿no? Que es la historia de la ciencia. Y bueno, me gustaría hacer un pequeño repaso en esta conversación para que, bueno, todos los que nos estén escuchando la conozcan un poco mejor. Con lo cual vamos a los inicios. La ciencia. ¿Cuándo podemos pensar que la ciencia nació o surgió y si tenemos alguna referencia escrita o en algún material donde podamos datar los primeros hallazgos de ciencia? Bueno, datar es complicado porque yo creo que nació la ciencia de una manera natural como respuesta a unas necesidades o a unas curiosidades que aparecían sin que ellos lo quisieran bueno, pues seguramente a algunos de los tempranos Homo sapiens. Y en ese sentido, pues esas fueron tres ciencias: la medicina, la matemática y la astronomía. La medicina porque pues, sufrían heridas, traumas, en fin, se rompían un poco y es natural intentar curarse. Y quien está haciendo eso está de la manera más torpe, primitiva que tú quieras, haciendo medicina. En lo que se refiere a la matemática, pues había que contar. Y de hecho ahí sí que hay digamos, un tipo de fuente escrita. Se han encontrado huesos de 30.000, entre 30.000 y 40.000 años de antigüedad, en la que se ven muescas. Y quien está haciendo eso está haciendo sistemas de numeración, aunque no sepa ni tenga la idea ni pueda pensar en lo que ahora diríamos términos matemáticos, pero eso era matemática. Y en lo que se refiere a la astronomía, pues por la noche miraban arriba, veían unas lucecitas que además algunas, si se fijaban, pues iban cambiando, y la gran luz, la de la luna, pues cambiaba durante una misma noche, y se preguntaban acerca de por qué, y luego de la regularidad de esos movimientos. También estaba el sol, por supuesto, y eso también es astronomía, de manera que esas tres ciencias, que se configuraron como tales ya mucho después, por supuesto, pues están en las raíces de la propia humanidad. Te voy a hacer ahora una pregunta que sé que es especialmente difícil, pero bueno, a ver si somos capaces de sintetizarla para el gran público, sobre todo. ¿Nos podrías decir unos hitos, unos cuantos hitos que realmente han sido disruptivos a lo largo de la historia
y donde la ciencia ha sido posiblemente su mayor valedor y por ello realmente han generado esos cambios para llevarnos hasta donde estamos hoy en día? Sí, yo creo que puedo identificar 4. Otros pensarán en hitos diferentes, pero para mí están bastante claros. El primero es los elementos de Euclides. Entre el siglo III y IV antes de Cristo, los elementos de Euclides son la perfección, tan válidos cuando se compusieron como en la actualidad. Sientan, digamos, o establecen de manera clara, rotunda, la lógica, el razonamiento científico, axiomas de los cuales, a partir de los cuales, mediante las reglas de la lógica, se siguen proposiciones, teoremas, etcétera, etcétera. Y en el caso de los elementos de Euclides, pues además con una clara también, pero dimensión o aplicación práctica en la agronomía, la delimitación de terrenos, etcétera, etcétera. Pero como obra del intelecto es perfecta. Pocas obras científicas han nacido con la pureza que los elementos de Euclides. De Euclides no sabemos apenas, salvo que trabajó en Alejandría. Probablemente lo que llamamos elementos de Euclides fue una obra colectiva, pero en fin. El segundo hito que yo pensaría es una obra inmortal, un libro. Se publicó en 1687 y el autor fue Isaac Newton. Me estoy refiriendo a Filosofía Naturalis Principia Mathematica, principios matemáticos de la filosofía natural. En esa obra también perfecta, Newton, perfecta, pero la mecánica tuvo que desarrollarse mucho, estableció algo que debería, yo creo que abrigo la esperanza de que todavía se estudie en el bachillerato, que son las 3 leyes básicas de la dinámica: la ley de la inercia, la ley del movimiento, fuerza igual a masa por aceleración, y la ley de la acción y la reacción. Y luego la aplicación de esas, sobre todo la segunda ley, a la gravitación, la famosa ley del inverso al cuadrado de la distancia, que es la primera gran unificación de la historia del pensamiento científico, porque lo que hizo Newton es demostrar que el poder o fuerza responsable de que caigan los objetos cuando abrimos la mano y caen a la superficie de la Tierra, y el poder o fuerza que es responsable del movimiento de la Luna, de los astros, es lo mismo. Podríamos decir que gravitación y gravedad, si queremos distinguir de alguna manera, es lo mismo. Ese es el segundo hito. El tercero para mí es unos siglos después, unos pocos siglos después, se publicó un libro que se publicó en 1859, On the Origin of Species, sobre el origen de las especies, de Charles Darwin, en el que, bueno, pues nos mostró de una manera, bueno, que todavía había y habrá que rellenar muchos huecos, digamos, la historia de la evolución de la vida. Nuestro parentesco como humanos de toda la vida, aunque nos hayamos ido diversificando, es como una figura que el propio Darwin esbozó en uno de sus cuadernos de 1838, creo, un árbol, la raíz, con una raíz, digamos, una bacteria o una célula que fue adquiriendo propiedades, núcleos, etcétera, etcétera, de la que se van ese tronco desgajando ramas, y de esas ramas salen otras, y así podemos o deberíamos poder reconstruir todo el árbol de la vida. Si Copérnico nos despojó a los humanos de la creencia de que estábamos en el centro del universo, Darwin nos despojó, y es una cura de humildad desde mi punto de vista satisfactoria, de la idea de que somos el centro del universo en cuanto a una creación orientada a nosotros mismos. Somos, como el título de aquel del libro de François Jacob, perdón, de Monod, fruto del azar y la necesidad. El azar de la contingencia, de las leyes de la supervivencia, y la necesidad de las leyes de la ciencia.
Y el último hito es la creación de la física cuántica, la mecánica cuántica, luego electrodinámica cuántica, etcétera. ¿Por qué? Porque yo creo que eso ha sido responsable de, entre otras, algo tan familiar, aunque sea solo el nombre, como es el transistor. El transistor yo le denomino la célula de la globalización del mundo en el que vivimos. El transistor es un hijo de la física cuántica. Es un invento, no es algo que exista de manera natural. Y bueno, del transistor a circuitos integrados, que son colecciones de transistores, a todo lo que nos rodea y sin los cuales viviríamos, sin duda, pero viviríamos de forma muy diferente. La verdad es que son 4 hitos, bueno, que maravillaron al mundo, ¿no? Y que nos han hecho estar donde estamos, y seguramente muchas de las personas que nos están viendo estarán pensando otros posibles hitos que seguramente podrían hacer, podrían ir completando este ramillete, pero en base de la concreción que hemos pedido, yo creo que son 4 puntos que nos queda muy claro. Esta entrevista se está haciendo en la tercera semana de junio del año 2020. Estamos terminando la parte más dura de la parte sanitaria, al menos por esta época, ¿no?, de la pandemia del COVID. La ciencia, yo creo que nunca se ha hablado tanto, y cuando digo nunca, al menos en la que va en mi parte de vida, ¿no?, de 40 años, donde realmente creo que no se habría hablado tanto de ciencia en medio del debate. Todo el mundo habla de ciencia, y parece ser que, bueno, que puede haber un antes y después. Luego ya veremos qué es lo que pasa. Pero a mí me gustaría preguntarte, con la perspectiva histórica, que es tu especialidad, ¿ha estado alguna vez la ciencia tan en el centro del debate político y público como lo está ahora? Eh, bueno, está todavía por ver la intensidad y si realmente nos creemos una vez que termine, cuando termine y de la manera que termine todo esto, si nos acordamos de nuestro fervor científico, por así decirlo. Pero bueno, yo creo que el siglo XIX, que fue un siglo maravilloso, en el sentido de cómo la ciencia penetró en nuestros quehaceres y en nuestras esperanzas y posibilidades, pues puede equipararse en algún aspecto en lo que tú te refieres, que es el interés al menos. Fíjate, me voy a centrar, por ejemplo, en unos poquitos episodios. Por un lado está el desarrollo de la medicina, en cosas como la anestesia, las técnicas de asepsia, la teoría microbiana de algunas enfermedades, el desarrollo de la vacunación, que también nos es familiar ahora, nombres desarrollos asociados a nombres como los de Lister, Pasteur, Koch. Eso, bueno, yo solía decir a mis alumnos en las clases de la Autónoma, a los alumnos de historia, cuando llegábamos a este periodo, que antes de la invención de, de la- de las técnicas de asepsia y de la anestesia, si uno, también en alguna medida de la fisiología, si uno tenía la desgracia de entrar en un quirófano para una operación, debía hacer 2 cosas. Testamento, si tenía algo que legar, porque eh, era muy probable que no saliese de esa por infecciones, y si salía, pues que se preparase también para sufrir como desgraciado, porque la anestesia no existía, ¿no? Entonces, imagínate, eso por un lado. Luego ya, entrados en la segunda mitad del siglo XIX, el electromagnetismo. El electromagnetismo, primero de la mano de la telegrafía con hilos terrestre y luego submarina. Piensa que en 1866 se estableció el primer cable telegráfico submarino entre las Islas Británicas, es decir, entre Europa, por mucho que los británicos piensen que no están, pero bueno, también el Canal de la Mancha pues estaba unido al continente, o el British Channel, como dicen ellos, perdón. Se estableció el primer cable
cable telegráfico submarino entre las Islas Británicas y Norteamérica. Eso significaba que en cuestión de minutos uno podía establecer diálogos con las consecuencias políticas, económicas que eso significa entre los dos continentes. Lo que antes había tardado semanas, un barco que llegaba a la costa este, luego, pues imagínate, si quería ir a la oeste para volver, eso no eran diálogos. Eso es muy importante. Luego, pues, en el campo del electromagnetismo, pues también la entrada de la luz eléctrica en el interior de las casas, en las calles, etcétera, etcétera. Eso y luego, bueno, muchas otras cosas más ligadas a la electricidad, al desarrollo de la electricidad, que luego a final de siglo tuvo como otro de sus desarrollos la telegrafía sin hilos, Marconi, etcétera, etcétera, es decir, la radio. Pues eso abrió un mundo nuevo y bueno, pues existen buenos, sobrados testimonios para decir que la gente, los legos en la ciencia, pues percibían el valor de esa cosa llamada ciencia. Al hilo de lo que has dicho al principio de la respuesta, que ya veremos qué va a pasar con el fervor o no de la ciencia, pues un poco me gustaría entroncar tu respuesta anterior con este punto, que es, al final, a lo largo de la historia, España ha estado, bueno, en muchos desarrollos, tenemos grandes hombres y mujeres de la ciencia, pero realmente no ha calado, no ha calado. Y me gustaría, si tienes algún planteamiento o alguna explicación, por qué en España nos ha costado que la ciencia realmente haya calado y hoy en día eso se transmite o se relaciona con el bajo impacto que tiene, por ejemplo, en la inversión de Producto Interior Bruto, ¿no? Que estamos casi por la mitad de la media europea. ¿Hay alguna, no sé, algún tipo de razonamiento, algún tipo de visión desde un punto de vista histórico? Bueno, sí, es una pregunta interesante. Fíjate, yo me he pasado una parte importante de los 3 últimos años escribiendo un libro que aparecerá en octubre, precisamente sobre eso, sobre la historia de la ciencia en España, desde San Isidoro de Sevilla, siglo VI, VII, hasta la Ley de la Ciencia de 1986. Y, bueno, me he hecho una idea que es difícil de resumir. El libro me dicen que tendrá más de 1000 páginas, un horror. Eh, bueno, en primer lugar tengo que corregirte. Muchos grandes científicos no. Grandes científicos, España solo ha tenido uno, que tú imaginas cuál es, Santiago Ramón y Cajal. Es el único que pertenece al grupo indiscutible de los grandes científicos de todos los tiempos. Luego ha habido científicos más o menos eminentes, no demasiados, insisto. Fíjate, tal vez un índice o un indicador lo encuentres en el siguiente dato. La primera sociedad científica moderna, que todavía existe con gran prestigio, fue la Royal Society inglesa. Se fundó en 1660. La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que tú has mencionado, se creó en España. Hubo algunos otros intentos, sí, pero está en 1847, si no recuerdo mal, o 49. Una cierta diferencia. El Museo del Prado, de que todos nos enorgullecemos, no fue construido inicialmente para una pinacoteca, sino como un gabinete y academia de ciencias. El arte venció a la ciencia. Tratando de responder a tu pregunta, yo creo que bueno, se pueden establecer diferentes periodos olvidándonos del presente, para no decir mucho del siglo XX, aunque se puede decir, es que una época bastante buena para la ciencia en España fue el siglo XVI, el de Felipe II, en el que la ciencia realmente no estaba todavía configurada en el sentido de una disciplina tan alejada o independiente, no siempre, pero al menos en teoría, de lo que llamamos tecnología. Pero luego el siglo XVII y el siglo XVIII, y estoy hablando del siglo XVII, el siglo XVII es el de la revolución científica,
el de Newton, el de Galileo, el de Kepler, el de Besalio, no, perdón, el de Harvey, pues fue un horror para España. Tal vez, bueno, la historia de la ciencia en España, para mí, resumiendo, tiene que ver es hija o está muy relacionada con su propia historia, con sus intereses, con la cultura que desarrolló. Probablemente otro momento bueno fue ligado a la conquista, a la conquista de América, porque era un mundo nuevo que había que entender, por lo menos en lo que se refiere a la botánica, a la zoología, a la geografía. Y la historia de España, que es una historia muy larga, podemos, no sé si se puede decir, enorgullecernos o constatar que la historia de España como nación es muy larga, no tiene en ese sentido que sentirse disminuida con respecto a otros países, a otras naciones, sino todo lo contrario. Pues a lo largo de esa larga historia, pues ha sido pues, turbulenta, digamos, a veces, o inestable. Y la ciencia, una de las cosas que le conviene es la estabilidad. Fíjate, por ejemplo, el siglo XIX, ese que yo he alabado tanto. Empieza con la invasión francesa. Sigue con la restauración de un rey cuyo nombre mejor es olvidar en lo que se refiere a la promoción de la ciencia. Un tal no sé qué séptimo. Luego la Primera República. De nuevo la monarquía. En fin, fue un siglo terrible en lo que se refiere a la estabilidad, la pérdida finalmente de la última de nuestras colonias ultramarinas, Cuba, y bueno, luego es la regeneración, digamos, que entre uno de cuyos lemas, de cuyos carteles fue que necesitamos una ciencia mejor, porque se dieron cuenta en el Parlamento a un diputado, Eduardo Vincenti, dicen, hemos caído ante Estados Unidos no porque sean más bravos, no ante el pecho descubierto de nuestros soldados, sino porque es el país de la ciencia y la técnica. No ha habido lucha en el campo de batalla, se nos ha derrotado en los laboratorios. Y entonces ese tema, hasta incluso Unamuno, desde que inventen ellos, pues asumió eso, ¿no? Y bueno, hay un momento interesante en una época de 30 años, el primer tercio de siglo, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, luego Guerra Civil, tal, en fin. Hemos sido hijos de esta y la cultura durante mucho tiempo fomentaba pues otras cosas. Los aristócratas, los hidalgos, los de sangre limpia, estaban interesados en otras cosas, en salvar su arma, en tener un prestigio, en vivir de una manera de sus rentas y no como en otros países, en algunos otros países, en pues, contribuir al avance del conocimiento. En uno de tus libros, que a mí pues me gustó muchísimo y me inspiró mucho en mi carrera profesional, es El poder de la ciencia. Ahí creo que explicas muy bien cómo en los últimos 300 años, donde se han jugado las batallas, nunca mejor dicho, de la ciencia y no de la ciencia directamente, España ha sido irrelevante. Entonces, cuando ha habido el reparto, ¿no? Bueno, pues lo cuentas muy bien, ¿no? Como en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial también está la guerra de las patentes, la guerra de los científicos que van de la Alemania a los Estados Unidos, y realmente esa supremacía que ha tenido, por ejemplo, Estados Unidos en el último siglo tiene mucho que ver con esos científicos, ¿no? Que estaban en Europa y por distintas causas acaban allí en sus universidades, ¿no? Sí. No solo eso, porque cuando se produce el éxodo de un buen número de científicos centroeuropeos, alemanes sobre todo, pero también algún austriaco, Estados Unidos ya estaba en marcha en cuanto a la ciencia, entre otras cosas por su poderosa industria. La industria poderosa necesita, estimula también el desarrollo científico. Pero efectivamente, tú has mencionado ahora las dos guerras mundiales y habría que añadir la Guerra Fría. Eh, las dos guerras mundiales, sobre todo la Segunda y la Guerra Fría también, estimularon enormemente el desarrollo científico.
la electrónica en la Segunda Guerra Mundial, que es fundamental. La Segunda Guerra Mundial la termina la bomba atómica, la física nuclear. Cuentas en detalle en el libro el proyecto Manhattan, ¿no? Que es justamente todo Efectivamente, esto. pero el radar y todo eso, pues es fundamental, es mucho más importante para la guerra y la aviación. De la Guerra Fría, ¿qué te voy a decir? Pues la, la NASA se crea pues como una reacción ante el hecho de que la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik en 1957 y eso no puede ser. No puede ser por muchas razones. Política y también de prestigio, pero también porque si están por ahí arriba pueden no solo ver lo que hacemos, sino tirarnos a una bomba o cosas así. La Guerra Fría fue maravillosa desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la ciencia. Nunca en la historia anterior y seguramente posterior las diferentes ciencias y no solo las aplicadas en Estados Unidos recibieron tanta financiación pública. El Pentágono fue el primer suministrador de fondos y no solo para conocimiento científico aplicado. Compáralo esto con la Guerra Civil Española. Compáralo. Y entonces, bueno, pues, ¿qué hay de ciencia? Algo hay, siempre hay algo, pero poquito, cosas como pues, localización, fonolocalizadores de baterías enemigas, cosas que en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, pues en sus memorias, Max Born, uno de los que crearon la mecánica cuántica, premio Nobel de Física en 1960 y tantos, cuenta en sus memorias que la Primera Guerra Mundial, pues él trabajaba en eso. Bueno, yo a veces pienso en la Guerra Civil Española desde esta perspectiva, como ese cuadro de Goya en la que se ve a dos hombres, no sé si están tullidos o metidos de cuerpo en la arena, dándose garrotazos, dándose garrotazos. Esa fue de una manera metafórica y pensando en el desarrollo científico y tecnológico, la Guerra Civil Española. Luego, bueno, lo que tú has mencionado de las patentes es una de nuestras batallas. Y ahora es otra de las cosas que traté de demostrar en ese libro mío, del que estoy muy orgulloso, pues algo que en realidad es una verdad de perogrullo a estas alturas. El que no quiera entenderlo, saberlo, es porque, sobre todo, si es un responsable político, que vamos, pero cualquiera, es que no se puede ser un país poderoso en el sentido más noble, pero desde luego en el sentido de proteger, educar, educar, mantener sanos, proteger a los más desprotegidos y a los ancianos, si no es a través de basando en buena parte en el desarrollo científico, el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, eso que se llama I más D más I minúscula. Por contra, todavía en España, mayoritariamente, y lo estamos viendo de manera sangrante en estos tiempos, somos sobre todo un país de servicios. No hay nada malo en ser un país de servicios. Todos tenemos la misma dignidad. Faltaría más decirlo, ¿no? Pero yo querría para mi país que también fuese otras cosas. Está claro que un equilibrio macroeconómico en nuestras cuentas nacionales sería muy interesante, como nos han dicho algunos profesores en la serie de Conociendo la UAM de nuestra Facultad de Económicas en el pasado. Y obviamente ser un país de servicios, pues está bien, generas ingresos hacia el país, pero realmente nuestra balanza de pagos en materia, lo acabas de decir, de tecnología o de patentes, está siendo, bueno, pues muy calamitosa hace muchísimos años, y esto nos genera una dependencia tecnológica muy fuerte y al final esto arrastra a que la inversión en ciencia acaba siendo muy baja. Este tipo de análisis que yo creo que, como dices muy bien, has plasmado muy bien tus libros y yo estoy ya deseando que llegue octubre para que podamos leer ese nuevo libro que estás hoy parcialmente presentando y que te emplazo a que cuando esté volvamos a tener otra conversación para que podamos hablar de todos ellos. Ya solo por terminar, me gustaría, bueno, tú eres un universitario, toda la vida en la universidad, un investigador y profesor universitario,
Y a mí me gustaría preguntarte desde un punto de vista, pues eso, de la perspectiva de la historia de la ciencia, ¿no? En qué momento crees tú que está el científico, la científica, o sea, la figura del científico en nuestra sociedad? ¿Está actualmente, crees que está consolidada? ¿Crees que deberíamos demandar algo en específico para consolidar esta figura y realmente, tanto desde las vocaciones de los más jóvenes que quieran ser científicos, como que el público, el gran público en general, aprecie y respete a las personas que se dedican a la ciencia? Te refieres sobre todo a España, ¿no? Sí, me refiero a España en el sentido que, bueno, entiendo que hay mucha diferencia. Tú también lo cuentas muy bien en tu libro, o sea, cómo se respeta a un científico en Alemania es muy distinto a cómo se respeta en España o cómo se respeta en Estados Unidos. Entonces, mi pregunta va sobre todo por España. Sí, sí, sobre todo en España, porque lo otro ya entraríamos en un terreno comparativo más extenso. Bueno, ahora está muy bien, como tú dices. Eh, Aparentemente. y bueno, y en las encuestas esas de desde hace tiempo a quién valora más, a los científicos, a los políticos y tal, los científicos no aparecen mal. Pero una cosa es eso, o el instante momentáneo que esperemos que perdura, y otra cosa, si miramos de una manera más amplia a eso que llamamos educación secundaria, incluso la primaria, anterior a la universidad, y luego la cultura, eso que llamamos también cultura. Bueno, en España los representantes de la cultura básicamente provienen de, yo qué sé, y no es una crítica a ellos, pero desde luego creo que es una visión muy limitada a personas del cine, de la literatura, eh, sobre todo. Vemos en las noticias, en los telediarios, fundamentalmente, con la difusión de millones que tienen, que siempre hay unos minutos dedicados a cantantes, a una película, etcétera, etcétera. Eh, las reclamaciones de personas de esos ámbitos diciendo no se dedica además suficiente dinero a algo que fundamentalmente es un negocio privado, como es hacer películas u otras cosas. Todavía en libros pues estarían las bibliotecas, deberían estar las bibliotecas públicas, ¿no? En educación, mira, hay una cosa que yo es que no lo comprendo y he escrito en mi último artículo en el Cultural del viernes sobre eso, que en la reforma que se está planteando para el currículum del bachillerato, porque las matemáticas no iban a ser una asignatura obligatoria ni siquiera para la rama de ciencias. Bueno, parece que ahora ante las protestas, sobre todo los matemáticos, pues que se va a repensar eso. Pero solo el haberlo pensado en el Ministerio de Educación, pues hace, lo digo literalmente en mi artículo, que yo haya perdido completamente, si es que la tenía, pero supongamos que la tenía, la fe en eso. La matemática es un instrumento universal para ordenar la mente y para darte cuenta de la potencia que esto que tenemos aquí dentro puede hacer. No es necesario avanzar mucho, pues solo la demostración del teorema de Pitágoras ya dice, caray, lo que yo puedo hacer. Entonces, bueno, pues el que los paladines de la cultura, entre los paladines de la cultura haya pocas personas de la ciencia, y con esto no estoy descargando la parte de responsabilidad que los propios científicos puedan tener, que la tienen. Pero que sea así, pues es que me parece alucinante y lo puedes ver en recepciones oficiales. Tú vas mirando los que pasan ahí y dices, bueno, muy bien, fenomenal, personas dignas, pero ¿es esto la España representa la España que yo consideraría mejor? Para mí no, pero bueno, pues a lo mejor lo que soy es un zombie
que estoy muerto, pero no me he dado cuenta de que lo estoy. Seguramente la comunidad científica y universitaria tenemos que dar un paso adelante y decir que la sociedad del conocimiento, esa que todos aspiramos, solo se ancla sobre las fábricas, que tú lo dices también muy bien, o Sábato también lo dice muy bien en sus libros, las fábricas del conocimiento, ¿no? Las universidades, los centros de investigación, incluso los hospitales. Y a partir de ahí podemos crear una sociedad un poquito distinta que la del siglo XVIII, ¿no? Que se basaba más posiblemente en los polígonos industriales y en las manufacturas. Sí, y además es un instrumento para hacernos más libres, para entender mejor el mundo y a nosotros mismos. Así Ya es. al margen de esas aplicaciones, de esos beneficios materiales que no son en absoluto desdeñables y no son fundamentales, pero es también considerarnos como personas libres, no atados por mitos, por presuposiciones sin comprobar, etcétera, etcétera. Pues hasta aquí el episodio de Conociendo la OAN de hoy. Como les dije al principio, iba a ser una conversación muy inspiradora. A mí, sinceramente, me ha encantado y la verdad es que, bueno, José Manuel, te doy la última palabra para que digas lo que consideres oportuno. Bueno, como estas son conversaciones de la UAM, yo creo que solo quiero decir, puesto que tengo esta oportunidad, lo orgulloso que estoy de haber podido desarrollar toda mi carrera, haber encontrado un hogar en la Universidad Autónoma de Madrid y que una vez que me he jubilado, pues se me permita continuar asociado a ella y parece que por vida, porque esto es, es permanente, vitalicio, como profesor emérito. Ha sido y es un lujo ser profesor de la universidad y de esta universidad mía, la universidad nuestra, la Universidad Autónoma de Madrid, eh, de la que yo espero que continúe mejorando, que sea mejor de lo que ha sido, porque si es así, será también mejor para todos y no solo para el alumnado presente, pasado, futuro, sobre todo, de la UAM, sino también para nuestro país. Seguramente que para la Universidad Autónoma de Madrid ha sido un lujo tenerte a ti de profesor con tus enseñanzas y con toda la divulgación científica que has hecho durante estos años. Muchas gracias, de verdad. Hemos Gracias tenido a ti. ya a José Manuel Sánchez Ron, catedrático emérito de Historia de la Ciencia del Departamento de Física Teórica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Y como siempre les digo, ha sido muy interesante, pero les prometo que pronto tenemos otra conversación en Conociendo la OAN y que seguramente en cualquier otro estadio del saber vamos a tener otra conversación muy, muy interesante. Con lo cual les espero en la próxima entrega de Conociendo la OAN. Hasta pronto.